Que el Señor les bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros, unidos. Hoy día estamos ya, es el día 21 del último domingo que nos reunimos, que estuvimos juntos adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Y aunque han sido 3 semanas, unas vacaciones para algunos de nosotros o para algunos de los hermanos, en otro tiempo, hoy día al parecer se ha hecho muy largo todo este sentir que hemos tenido y todo lo que estamos viviendo. Pero como les decía hace algunas semanas atrás, la actitud que tuvo Daniel junto a sus 3 amigos fue la actitud correcta, no tan solo tener empatía, no tan solo saber tener una identidad correcta, sino tener un lenguaje de fe. Y cuando entendemos eso, sabemos que cuando alguien camina en esto y se mueve en esto, es porque dentro de sí hay un hombre interior, que este hombre interior es dado por el Espíritu Santo, dice, hablábamos la semana pasada, es el Espíritu del Señor que nos enseña a nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de ser seres espirituales, de tener un hombre interior, a pesar de que ese espíritu se fortalece, hay momentos en que nos parece que no fuera suficiente, como lo que estamos viviendo hoy día, lo que estamos sintiendo hoy, lo que estamos percibiendo en el ambiente natural. Las noticias son tremendas, el mundo se prepara para lo peor, entonces hay algo que dentro de nosotros está por un lado creyendo y por otro lado dudando, por otro lado sintiendo que las cosas van a ser terribles y por otro lado no sabemos qué hacer. Entonces entramos en esta duda y en esta lucha constante dentro de nosotros. Hay 2 seres espirituales dentro de nuestra vida. No es que seamos bipolares, que seamos de una manera un día, de otra manera otro día, o tengamos estados de ánimo fluctuantes. No, para nada. Quiero hoy día compartir con ustedes la importancia que es de entender qué habita dentro de nosotros. ¿Cómo funciona esto del hombre interior, del ser interior? ¿Serán válidas las dudas que estás teniendo? ¿Serán reales las cosas que te están pasando? Veámoslo a la luz de la palabra. Voy a leer una traducción del lenguaje actual, o la TLA para los más jóvenes, en el libro de Romanos en el capítulo 7. Dice así, verso 14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero no todos son simples hombres y algunas veces no pueden controlar los malos deseos que hay dentro de ellos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Verso 21. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Esa era la tremenda duda que tenía el apóstol Pablo. Y quiero situarles en el contexto de esta carta. El apóstol Pablo escribe esta carta estando en Corinto. Había fundado la iglesia en Corinto, se quedó ahí algún tiempo y en ese tiempo establece que necesita expandir su ministerio, ir a otras ciudades. Entonces piensa en Roma.
¿Por qué? Porque en Roma ya habían hermanos que habían sido ganados para Jesucristo y que habían llegado a ese lugar, y él necesitaba de alguna manera comenzar a establecer principios doctrinarios al interior de esta naciente iglesia que me imagino, aun cuando Pablo no es el fundador de la iglesia en Roma, sino que son otros apóstoles que van y están ahí, él tiene una palabra primaria, una palabra del Señor, una palabra del Espíritu para esa ciudad. Entonces Pablo escribe desde Corinto a la iglesia en Roma diciéndole algunos principios muy importantes. El libro de Romanos, más que una carta, me parece que es un tratado teológico donde la gente tiene que aprender sobre ciertos principios. Entonces, justificación, santificación, salvación, redención, adopción, son los temas de los primeros 7 capítulos hasta el 8º. Y luego son cómo practicar esos principios teológicos que el apóstol Pablo está enseñando a través de esta carta que les está enviando. Entonces, quiero que ustedes sepan que el apóstol Pablo ya a esta altura de su vida, ya maduro, es capaz, como lo hace la gente adulta, ¿no? O los ancianos. Habitualmente los ancianos son muy libres en poder decir lo que sienten, lo que piensan, lo que hay dentro de ellos. Habitualmente la gente joven o la gente un poco mayor, que no bordea más allá de los 50 años, se reserva muchas cosas, se guarda muchas cosas en su interior, pensando que de esa manera va a poder dominar ciertas cosas. Pero algunas veces, aun cuando nosotros pensamos o creemos que guardando cosas en nuestro interior vamos a poder librarnos de ella y vamos a poder salir adelante, es que muchas veces se produce este tremendo conflicto dentro de nosotros. Se produce este conflicto al interior de nuestras vidas que no sabemos si un día somos buenos creyentes, ¿por qué al otro día tenemos tan malos pensamientos? ¿Por qué si un día tengo tantas malas actitudes, por qué al otro día me siento el cristiano más comprometido? Sobre todo ahora, que me parece que lo que nos unía mucho al poder del Señor y mucho a la relación con Cristo se daba aquí, entre 4 paredes. Gente que venía de domingo en domingo a decir, Señor, quiero que me renueven las fuerzas porque quiero continuar. Ha sido una semana pesada, y venía de domingo en domingo, o de culto en culto, o de seminario en seminario, como dije la semana pasada, o de avivamiento en avivamiento para ver si su relación interna podía mejorar. Pero al final de la semana nos damos cuenta que no ha sido así. Al final de la semana nos damos cuenta que hay algo que está funcionando mal, hay algo que está pasando al interior nuestro que no están dando bien. Y durante todo ese tiempo nos callamos. Durante todo ese tiempo, cuando alguien te pregunta cómo estás, tú siempre estás bien. Entonces, mire, quiero que desglosemos solamente en 2 partes este pensamiento de la Escritura. Primero, llamar atención a algunas cosas. En el verso 14 dice, al final dice, yo no soy más bien que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Entonces usted tiene que pensar, ¿eso es malo? ¿Lo dijo el apóstol Pablo? Aquí hay una serie de pensamientos teológicos. Algunos dicen que no era Pablo, otros dicen que era Pablo, otros dicen que era una figura literaria para poder hablar sobre un principio. Por eso al comienzo de este capítulo habla sobre el matrimonio, sobre la mujer que estaba casada y luego si se casa con otra persona comete adulterio, pero si no, si el esposo muere y ella se vuelve a casar, está libre del adulterio. Y luego introduce este tema el apóstol Pablo hablando sobre esta situación de la ley. De que muchas veces la gente está prisionera de algo o está casada con algo que es la ley, que la ley en sí no es mala. La ley, el Señor Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. O sea, la ley es buena y nos enseña y nos delimita qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. El asunto es que cuando yo hago de la ley mi estilo de vida, paso a ser un religioso, paso a ser alguien que piensa solamente que puedo cumplir esto, que puedo cumplir lo otro, que puedo cumplir aquello. Entonces tenemos gente dentro de la iglesia, y me quiero incluir por muchos años,
Por muchos años fui alguien que juzgó al que se vestía de tal manera. Las hermanas no podían estar con pantalones ministrando, el chico no podía dejarse el pelo largo, la chica no podía cortárselo, la chica no podía usar aro ostentoso, menos los jóvenes. Eso es un pecado. Y había algo dentro de mí, lo que era bueno, lo que era algo que podía servir a la iglesia, se transformó en una ligadura, en una atadura dentro de mí. Y eso no está bien. Eso habla de las cosas que nosotros pensamos que son las correctas. Y es una lucha interior porque muchas veces pensamos que lo que nosotros creemos es lo correcto. Y tú le preguntas a la gente y le dices, ¿por qué tú crees que es así? Y ellos dicen claramente, es que así me lo enseñaron. Pero nadie estuvo sujeto a la palabra, nadie se sujetó a la palabra y dijo, es verdad, me lo enseñaron así, pero voy a averiguar a la luz de la Escritura si esto es real. Se da cuenta que a lo mejor, como lo dice Pablo, suena un poco extraño, pero cuando nos toca a nosotros pensar que nosotros estamos en esta condición, que parece que tenemos deseos dentro de nosotros que no podemos controlar, malos pensamientos, malas actitudes, venía del culto y llegó a la casa y se transformó en alguien que no era en el culto, y sus hijos anhelaban a ese papá que en el culto levantaba manos, que adoraba manos, y que hoy día llegando a su casa es alguien terrible, alguien que no quieren. Durante años viví así. Durante años mi familia y mis hijos estuvieron atemorizados porque yo era un hombre en el púlpito y un hombre en la casa. Y eso no está bien, porque uno necesita saber y poder controlar los malos deseos. El asunto es que el verso 15 agrega nuevamente al final, dice, en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y se da cuenta de nuevo esa dualidad de pensamiento. El apóstol Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. ¿Cuántas veces has estado así? ¿Cuántas veces yo he estado así? ¿Cuántas veces has querido hacer lo bueno, pero te sale lo malo porque hay una raíz de pecado en nosotros? Dice que por el primer Adán vino sobre nosotros el espíritu de muerte, y por este primer Adán nosotros entramos en la consecuencia del pecado, y está la raíz pecaminosa de Adán en nosotros desde el comienzo. Por eso que la Escritura dice que ahora aparece un segundo Adán, que es Cristo, que Él trae espíritu que vivifica nuestras vidas. Se produce una transformación. Pero el apóstol Pablo, habiendo sido transformado y cambiado en Damasco, siendo un apóstol de Jesucristo que levantó iglesias, que tuvo palabra doctrinaria para toda la gente que pudo establecer, dice ahora con mucha libertad desde Corinto, el verso 18, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Y aquí hay algo que yo quiero rescatar del apóstol Pablo. Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos rescatar, pero en este pasaje quisiera rescatar yo al apóstol Pablo reconociendo su humanidad. Reconociendo que no es más que un simple hombre, no es un superhombre. Hoy día escuchaba a alguien a la mañana, y alguien decía, ¿dónde están los que pactaron por fe? ¿Dónde están los que dijeron que las situaciones no le iban a tocar? ¿Dónde están los que dijeron a nosotros no nos tocan? He escuchado a predicadores a través de las redes sociales decir simplemente, esto es un resfriado más. Yo no sé qué están pensando ahora. Donde la realidad de hoy día no es la que hace 15 días teníamos en nuestro Chile. Los miles de infectados y las decenas de muertos. Piensa por un momento que muchas veces nosotros nos creemos invencibles. Muchas veces nos creemos que somos los que llevamos la voz cantante, pero somos tan carne y tan humanos como lo fue Pablo. Como lo fue Jesucristo, cuando dice que estaba penado y dice que llevó a sus apóstoles al monte y les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, y subió al monte a orar y oró 3 horas seguidas porque no se le podía pasar la pena, y en medio de su oración le decía, Padre, haz de mí que pase esta copa.
Entonces los que piensan que somos superhombres o que somos superdotados espirituales, piensen por un momento cuándo fue la actitud de Jesús frente al Padre en el momento de su humanidad. ¿Cuál fue la actitud de Pablo frente al Padre en su momento de su humanidad? ¿Pudieras tú reconocer tu humanidad también? ¿Pudieras reconocer que no eres capaz con esta situación que tienes dentro? Sobre todo ahora que estamos en casa, que estamos complicados, que los espacios aun cuando tengamos una casa muy grande, los espacios se nos están haciendo pequeños, porque la gente ya está metiéndose en mi privacidad, en las cosas que yo hacía, y nos molestamos más rápidamente, y tenemos una mala actitud frente a nuestros hijos, y una mala actitud frente a nuestra esposa, o a nuestro esposo, o todo nos molesta, o estamos alterados. ¿Sabe por qué? Porque seguimos siendo carne. Porque seguimos siendo personas humanas que tenemos la tremenda necesidad primero de reconocer nuestra humanidad. El apóstol Pablo lo hizo. Él reconocía que tenía esta lucha entre estos dos seres que estaban dentro de él. Y dice el verso 21, me doy cuenta entonces de que aún quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. No tan solo que era un ser humano que tenía la posibilidad de poder mostrarse tal cual era. Y ahora dice, ahora me doy cuenta. Esto es clave en este pasaje. Ahora me doy cuenta de que quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Miren lo que dice a continuación en el verso 23 en adelante. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que quiero que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Agrega al final de ese pasaje, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? La Reina Valera dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Otras versiones como la NTA y dice muy duro con respecto a en vez de miserable, usa lenguajes muy fuertes con respecto a cómo el apóstol Pablo se sentía. Pero el apóstol Pablo llegó a esta conclusión. Soy humano, me reconozco humano. Es verdad que lo que he pensado y cómo soy, porque muchas veces nos han enseñado que no tenemos que tener dudas, nos han enseñado que no tenemos que tener conflictos interiores. Cuando alguien o cuando algún líder tenía un conflicto, no podía pasar al altar a derramarse delante del Señor, no podía tener y decir esto me está pasando. Entonces la iglesia durante años lo único que ha dicho, cuando alguien te pregunta cómo estás, tú le dices de vuelta, bien, estoy mejor que antes. Pero dentro de ti hay una lucha interior, hay algo que quieres avanzar y que no puedes, hay algo que quieres hacer cosas por la obra del Señor, pero no te dan ganas. Es tu ser interior que está teniendo una lucha dentro de ti. Entonces, no tan solo usted tiene que reconocer que usted es un ser humano, sino que usted tiene que reconocer que usted tiene una condición interior. Que usted tiene una condición que aun cuando usted quiere hacer lo bueno, de repente no le sale. ¿Cuántas veces dice, voy a ir al culto con la mejor actitud? Voy a ir a adorar al Señor con la mejor actitud. Y llega al culto y el hermano que está en la puerta, alguien te pone mala cara y tú inmediatamente reaccionas de la misma manera y decís, uy, ¿por qué lo hice? Aquí está el apóstol Pablo igual que nosotros. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Y así vivimos. Y vamos a la iglesia y nos juntamos con la gente y vamos a nuestro grupo pequeño y asistimos a conversando la palabra y asistimos a nuestros grupos etarios y nos damos cuenta en algún momento que lo que queremos hacer no nos sale. Porque hay una lucha en nuestro interior entre este hombre
interior, este nuevo Adán que es Jesucristo el Señor, que es espíritu que vivifica, y también la raíz pecaminosa de Adán que está dentro de nosotros. Y por eso que el apóstol Pablo dice que ya no vive él, sino que Cristo vive dentro de sí mismo, dentro de él. Por eso el apóstol Pablo ahora dice: reconozco mi condición. Porque sin reconocer que somos humanos, sin reconocer nuestra humanidad, sin reconocer nuestra condición, entramos en un conflicto que estará siempre en nosotros. Este conflicto entre el ser espiritual y el ser carnal. Este conflicto entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Es que si no entendemos que este conflicto es real dentro de nosotros y que uno de estas dos naturalezas, uno de estos dos seres tiene que ganar la batalla. A lo mejor durante años lo único que ha ganado ha sido en tu vida el mal carácter. Lo único que ha ganado en tu ser han sido las malas actitudes, es mentir, es ver pornografía y luego estás delante del altar llorando, pidiéndole al Señor que Él cambie la vida. Pero llega un momento en que tu carnalidad tiene que controlarla y serla controlada por el Espíritu del Señor. Y el apóstol Pablo dice: estoy encarcelado. ¿Cuánta gente de ustedes? ¿Cuántos de los que hoy día están aquí y que nos están mirando, cuántos de ustedes intentan ser fieles, pero no les sale? ¿Cuántos de ustedes intentan no tener una actitud ilícita con otra persona, con un hombre, con otra mujer, y no les sale porque hay algo dentro de usted que es mayor que lo que usted ama, que lo que usted quiere? Y yo no pongo en duda que usted ame a Dios con todo su corazón. Yo no pongo en duda que usted crea en Dios con todo su corazón. Pero hay algo dentro de usted que es mayor que lo que usted cree. Se llama humanidad, se llama condición de carnalidad. Y esa condición necesitamos cambiarla. Cada mañana cuando me levanto le digo al Señor: controla mi carácter. Cada mañana le digo al Señor: hazme ser un hombre que sonría, un hombre que esté contento, un hombre que esté feliz. Porque no tan solo yo necesito controlar mi carácter, no tan solo necesito yo estar feliz y estar contento, sino que mi familia necesita ver a alguien que se parezca a Cristo. Y es una lucha constante. El apóstol Pablo clama y ruega dentro de sí y dice: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es cuando tiene una mayor relevancia este versículo en específico. Porque una de las torturas romanas, y le escribe a los romanos, y los romanos saben de lo que Pablo está hablando, una de las torturas romanas en aquel entonces, había muchas, pero una de ellas era poner un cadáver a los que estaban los que estaban prisioneros, ponerle un cadáver, algunas veces por detrás del cuerpo, algunas veces por delante del cuerpo, y lo colgaban y lo amarraban al que estaba en la cárcel, y tenía que ir con eso, con ese muerto a la espalda, tenía que sentir la putrefacción, tenía que sentir el mal olor, y era una lucha, un daño psicológico, era una tortura que le hacían para que se diera cuenta de dónde estaba. Por eso el apóstol Pablo dice: me parece que estoy metido dentro de una cárcel. Y Pablo sabía de eso. Pablo termina en un cepo con su amigo. Y dice la Escritura que terminan cantando y adorando al Señor. Terminan bendiciendo el nombre de Jesucristo por lo que había hecho. Pero quiero decirle algo: ¿cuántos de nosotros llevamos el cadáver de nuestro pecado a cuestas? Vamos con él a la casa, vamos con él al trabajo, vamos con él a la iglesia. Ministramos en nuestra iglesia con ese cadáver que no nos permite ser libres. Es que si no los libramos de este cuerpo de muerte, por lo más que quieras ser una buena persona, no lo lograrás. Por lo más que quieras ser un mejor padre, no lo vas a lograr. Por lo más que quieras ser un mejor ciudadano, no lo vas a lograr.
Quieras ser un mejor cristiano, no lo vas a lograr. Quieras ser un mejor discípulo, no lo vas a lograr. Pero me impresiona que el apóstol Pablo, después de estas profundas declaraciones, mostrando su humanidad, reconociendo su condición en la cual se encontraba que no podía, al final de este pasaje dice: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Habría sido terrible si el pasaje hubiera terminado de esta manera, abruptamente diciendo: esta es mi condición y no puedo salir de ahí. Pero el apóstol Pablo tenía una palabra para la gente que estaba en Roma, donde iba a establecer una base misional. En el libro de Romanos dice que de ahí estaba pensando, cuando llegara a Roma, salir de ahí a España y ir a otros lugares predicando el evangelio. Llegando a Roma, la historia es distinta. Pero ahora desde Corinto les dice: doy gracias a Dios porque Jesucristo me ha librado. Lo bueno del apóstol Pablo, que reconoció su condición humana, lo bueno del apóstol Pablo, que reconoció su condición de pecado que tenía, de las cosas que no podía avanzar y que quería, pero debe haber un reconocimiento. Porque mientras no reconozcamos nuestra condición, Dios nunca va a poder hacer la obra. Mientras no reconozcamos la situación que estamos teniendo, Dios nunca va a poder obrar. Porque la Biblia dice que muchas veces el Señor sabe lo que le vamos a pedir antes de que se lo pidamos. Pero tú escuchas gente decir que es así, total Dios sabe, como si fuera el apellido de nuestro Señor. Sí, Dios sabe lo que hacemos en la oscuridad. Dios sabe lo que hacemos en lo oculto. Pero Él necesita que nosotros lo reencontremos con el que nos da vida. Por eso el apóstol Pablo le dice: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. La pregunta es: ¿Dios te ha librado a ti? Y parece que une el último versículo del capítulo 7 con el primer versículo del capítulo 8, y concluyo con esto. Dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Comienza a hablar sobre la nueva naturaleza en Cristo. Es verdad, en nuestra humanidad, es verdad, en nuestra condición estamos mal, pero tenemos tiempo para cambiar. Pero la única forma de poder cambiar nuestra vida, la única forma de poder controlar nuestra naturaleza, hermano, vamos a llevarla todo el tiempo. Pero el apóstol Pablo dice: ahora ya estoy libre de este cuerpo de muerto, de este cuerpo que está dentro de mí. Estoy libre de esta situación carnal que me domina. Porque muchas veces venimos al culto, el Espíritu Santo se manifiesta dentro de nosotros, hablamos en otras lenguas, el Señor lo usa para darle una palabra profética a alguien, pero luego llegamos a la casa y todo eso se fuma, porque nuestra carnalidad es mayor que nuestra relación con Jesucristo, porque nuestra carnalidad es mayor que nuestra relación con el Padre. Por eso en estos momentos estamos como estamos, angustiados, apesadumbrados, no sabemos qué hacer. Vamos al supermercado y como tenemos que hacer fila, nos ponemos a discutir dentro de nosotros, y vamos al supermercado y no nos permiten sacar todo lo que podemos y estamos discutiendo dentro de nosotros, y hay una lucha interior dentro de nuestras vidas todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque aún el hombre de pecado vive dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. La única forma de librarnos de toda esta situación es estar unidos a Cristo. Ahora dice: por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. ¡Wow! Gloriosa palabra. Porque no es tan solo el hecho de estar unidos a Cristo, sino que el Espíritu Santo tome dominio sobre nosotros.
Jesucristo le dice a Pedro cuando, después que tiene una tremenda situación y él lo negó y luego lo encuentra y le dice si lo amaba y lo quería, y el apóstol Pedro dice, al final lo queda mirando y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y él le dice, mira, cuando tú eras joven ibas donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá. Hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro, porque Pedro fue transformado. El Pedro que Jesucristo comenzó a formar no es el mismo Pedro de Pentecostés. El Pedro que era altanero y era ruidoso y cortaba orejas, hoy día es un hombre de paz, un hombre de tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque pasó por la vida de Cristo. Cristo se le metió en el cuerpo, el Espíritu Santo lo gobernaba. Pero cuando eso no pasa, es que el Espíritu Santo no nos está gobernando. Porque dice esta palabra que el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos libra del pecado y de la muerte. La única forma de que en esta lucha constante entre estos dos seres, el carnal y el espiritual, gane el espiritual, es que primero reconozcas tu humanidad, segundo, reconozcas tu condición de pecado y tercero, te unas a Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, porque si no te unes a Cristo, morirás. No estoy hablando de la muerte física, estoy hablando que morirás en tu espíritu. Porque si hoy día no nos unimos a Cristo, si no te unes al Espíritu Santo, si no eres uno con el Espíritu Santo, no vas a... Y si no tenemos iglesia durante 3, 6 meses o un año, tu relación con Dios va a depender solamente de 4 paredes. La iglesia es más que 4 paredes. Nuestra relación con Dios es más que 4 paredes. No puedes estar pensando, hoy otro domingo que no voy, otro domingo que no podemos ir. Establece una relación con Jesucristo, como dice esta palabra. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. Ahora estás unido al Espíritu Santo para que te controle, para que te dé vida, para que te libre del pecado y te libre de la muerte. El único que podrá transformar nuestras vidas en este tiempo es el Espíritu Santo. Ve que los discípulos le dicen al Señor, Señor, no te vayas. Y Él le dice, es necesario. Porque vendrá otro, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis, porque morará en ustedes, estará en ustedes, se moverá dentro de ustedes, les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les he enseñado, porque de la única forma que Cristo sea glorificado en nosotros es que el Espíritu Santo venga. Dice la palabra que Él vendrá y a través del Espíritu Santo, a través del mover en nosotros, glorificará a Cristo en nosotros. Si alguien quiere ser como el Mesías, si alguien quiere ser como el Señor, quiere ser como el Rey de Reyes y Señor de Señores, debe tener una relación profunda con el Espíritu Santo para que le controle el carácter, para que le controle la ira, para que le controle los malos pensamientos de estar todo el día pensando, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Y cuándo me voy a morir? ¿Y cuántos ventiladores hay? ¿Y cuánta gente va a estar ahí? ¿Y cuánta gente va a ir al supermercado? ¿Y me voy a contagiar? Hermano, vive en la realidad de tu espíritu. No te estoy diciendo que no te cuides. Sí, necesitamos cuidarnos. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Necesitamos cuidarlos. Pero quiero decirte algo. Existe una sola manera de poder ganar esa lucha interior. Es aferrado al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos gobierne. Que el Espíritu Santo nos diga qué decir, qué hablar. Te pido un último favor antes de terminar. No copies y pegues lo que ves de otros. No copies lo que otro dijo en Facebook, lo que otro dijo en Instagram. No hagas el último TikTok que hizo el otro. Haz algo que te guíe el Espíritu Santo. Que lo que vas a escribir, que lo que vas a hablar, que lo que vas a comentar sea el Espíritu del Señor hablando a través de tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice que ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida.
Tenemos la oportunidad como iglesia del Señor hoy día de tener una palabra fresca a este mundo en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta incertidumbre espiritual de la gente, emocional de la gente. Dios va a levantar gente unida al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo dé una palabra. Y aquí hay una palabra del Señor al final, dice que cuando el Espíritu Santo nos controla tenemos vida, o sea, estamos felices, no andamos con cara triste, no estamos con cara pesadumbrada diciendo, uy, ¿cuándo me toca morirme a mí? Sea que vivamos, se lo vengo diciendo hace varios domingos, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. No tengan miedo a la muerte. Cuando alguien tiene miedo a la muerte es porque no tiene seguridad de salvación. Cuando alguien tiene miedo a morir es porque dentro de su ser no tiene seguridad que se va a ir al cielo. Y ahora el Espíritu Santo nos va a librar del pecado, de los malos pensamientos, de las malas actitudes. Él irá trabajando en nosotros todo el tiempo. No es instantáneo. No es que tú entregas tu vida a Cristo y mañana te salen aureolas y las puntitas de las alas. No es así. Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo venga. No hay otra manera de ganar la lucha interior de tu hombre interior, que la semana pasada lo tuviste, a lo mejor entregaste tu vida a Cristo, estás fortaleciendo tu relación con Cristo, pero ahora necesitas decirle al Señor, este soy. No niego lo que soy, no niego lo que tengo, sino que te lo muestro y te digo, así es como Dios te quiere, honesto, puro delante de Él. Y si tú no entiendes de esta verdad porque no conoces del mundo espiritual, quiero decirte que habemos personas que queremos orar por ti. Si tú necesitas oración, aquí abajo van a salir unos números. En esos números tú puedes llamar o puedes escribir. En medio de tanta angustia de este mundo, en medio de tanta dificultad de la gente hoy día, que tiene una lucha en su interior, hay una iglesia que tiene una palabra de Dios para tu vida. Hay una iglesia que no se conforma de 4 paredes. Somos más que esos. La iglesia se multiplicará y será una bendición a esta nación. Mientras de toda la angustia que está viviendo este país, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos una palabra del Espíritu para ustedes. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Te damos tantas gracias por esta palabra, Señor. Nos enseñas a que somos tan humanos y queremos reconocer nuestra condición, porque mientras no entendamos esto y nos creamos los superhéroes, tú no vas a poder intervenir. No va a poder venir Jesucristo y se unirá a nosotros para que no tengamos castigo. No podrá el Espíritu Santo controlar nuestras vidas. No seremos libres del pecado y de la muerte. Pero cuando Él está dentro de nosotros, todo es posible. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.